Hace unos 20 días me invitaron los cirujanos plásticos en Cali y yo estaba sentadito, era la sociedad colombiana, entonces me senté porque me citaron a descargos por el libro, digo yo, ¿no? Entonces yo estaba sentadito ahí, entonces se me acercó un cirujano plástico, me dijo: doctor Baiter, usted aquí en Cali es querido poquito y odiado bastante, y yo soy uno de los que los odio, me dijo, ¿no? Pero mucho gusto, me dijo. Entonces, a raíz del libro, pues han pasado muchas cosas. El doctor Benavides, que trabaja en Cali han habido 14 muertes este año. O sea, 14 muertes desde enero hasta octubre, es bastante, ¿no? Mientras que una ciudad normalmente grande en Colombia, como Barranquilla, puede tener 2 muertos por año, Bucaramanga 1. Hablar de 14 es hablar bastante. Entonces, a raíz de eso que me dijo, yo dije: no, vamos a dejar de hablar de muertes, porque aunque vamos a hablar hoy de muerte, ¿no? Y tratemos de hablar de otros temas aburridos, ¿no? Y que a veces no son tan interesantes. Entonces vamos a tratar, pero que en última son importantes, ¿no? Entonces, muy poca gente trata el tema de hipotermia, y lo comencé a tratar porque ahorita que fui a un congreso, un cirujano plástico comenzó a hablar de hipotermia, y me pareció que los anestesiólogos era importante también que habláramos de eso. Y lo llamé el enemigo oculto porque a nadie le importa, ¿no? O sea, nadie de nosotros, inclusive hace un año yo tampoco estaba pendiente de la hipotermia. Y a raíz de los avances en anestesia regional y en el manejo del vómito, y no solamente en regional, sino en anestesia endovenosa pura, ya los pacientes casi que no sienten ni dolor, ni náuseas, ni vómito. Ahora, el frío es lo que más... Usted cuando se sienta a su paciente de cirugía plástica consulta, lo primero que le dice es: doctor, ¿y qué hay para el frío? O sea, el frío es una sensación de miserableza. Usted cuando está en recuperación con frío, se siente miserable. Cuando usted se siente calientico, se siente como cuidado, ¿sí? Eso es así, o sea, es así. Usted cuando está calientico en su cama se siente cuidado, pero cuando está frío es un miserable. Entonces vamos a hablar de eso, y la idea en estos... En realidad no voy a demorar 18 minutos, me voy a demorar 26 minutos. En estos 26 minutos, alguna vez lo voy diciendo, ¿no? Es poder hacerlos caer en cuenta ustedes de lo importante del frío y cómo llegar a que esa sensación de miserableza podamos disminuirla en recuperación. Y si hay cosas que se pueden hacer, es que como no sabemos, ni siquiera monitorizamos la temperatura, entonces pues, sí, vamos a mirar. Miren, lo primero que quiero decirles: en la primera hora de cirugía, independiente de cirugía plástica o otra cirugía, el 70% de los pacientes ya están hipotérmicos. Y no estoy hablando de hipotermia 36 grados. En cirugía plástica estoy hablando, los que monitorizamos temperatura en este momento, todos los pacientes de cirugía plástica llegan a 34 grados. O sea, es casi que una cirugía cardíaca, ¿no? 34 y 33 grados, cuando hacen cirugías de 5 o 6 horas. ¿Y por qué? Primero porque el paciente está desnudo, entonces llega el cirujano plástico, lo voy a marcar. Entonces se sienta y la marca 1 hora con la paciente desnuda, ¿sí? Con el aire acondicionado a toda, porque usted dígale a un cirujano plástico que marque el paciente sin el aire acondicionado y no se deja, ¿no? Segundo, por la inflamada infiltración, ¿sí? Que es un problema. La infiltración la conectan a 18 grados, 20 grados y le llenan 5 litros de líquido subcutáneo. Ustedes imaginan fríos metidos en la infiltración. Eso es como una cascada de agua fría. No métase usted en una cascada 2 horas para que vea cómo le va, ¿no? Entonces, y lo tercero es que, como a mí no me importa, sí, porque yo no sé que el paciente está hipotérmico, o sea, en cirugía yo no monitorizo, todos los monitores, ahí están los más chiquitos, tienen para controlar la temperatura, ¿sí? Y ese cable yo lo mandé a botar. O sea, ese cable todo el mundo no sabe ya ni que existe. Tiene ahí la entradita de temperatura, todos dicen temperatura 1 y 2, ¿no? O sea, para la piel y para central, pero a mí no me importa. O sea, ni sepa qué sirve. Entonces, eso hace que las salas de cirugía hoy en día sean un témpano de hielo. Y las mujeres que están aquí, que sufren más frío que los hombres, usted hoy en día una anestesióloga la encuentra siempre, se pone la bata, si no tiene bata, para colocarse se coloca una bata de esas que llega hasta el pie y está así todo el tiempo, ¿no? Imagine la pobre paciente. Entonces, es un problema. A Dios gracias, o por desgracia o por gracia, el ser humano es endotérmico y homotérmico. ¿Eso qué quiere decir? Que produce calor, ¿sí? Y que es capaz de controlar su calor. Eso no lo hace ningún otro animal. La mayoría de los animales son de sangre fría, pero los humanos en anestesia nos comportamos de sangre fría. ¿Se van a dar cuenta? O sea, nos volvemos de sangre fría. Y me toca hablar algo de fisiología, ¿sí? Pero para ser simplistas, el ser humano tiene 2 compartimentos en cuestión de temperatura. Uno central,
que es el que produce la temperatura, el cerebro, pulmón, el corazón, todos tienen un gran metabolismo y producen la temperatura, y uno periférico que regula la temperatura. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Ahorita les voy a mostrar cómo. Esa regulación de la temperatura hace que nosotros, nuestra temperatura central sea 37 grados, pero la periférica, si a mí me toman en este momento las manos, doctora, denme las manos de la doctora están heladas y las mías también, yo tengo en este momento 30 grados de temperatura en mis manos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mis manos se encargan de que se vasocostillen de tal manera en ciertos momentos para mantenerme adentro caliente. A mí lo que importa es que el cerebro esté caliente, no me importa que las manos estén calientes, es que el cerebro esté caliente, y eso es muy importante, se van a dar cuenta por qué. Porque esta, que es la distribución normal, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que el cerebro siempre está caliente y la parte central, pero miren las manos, cuando está azul, quiere decir que tiene alrededor de 31, 32 grados, versus 37 lo que está rojo. Entonces, esa es la distribución normal de nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Y todo esto se controla en el cerebro, no me importa mucho, pero es importante, ¿sí? Y especialmente, ¿en qué parte del cerebro se controla? Eso se controla en este cosito, que es el hipotálamo. En el hipotálamo se integra toda toda respuesta para controlar la temperatura de una forma tan estrecha. Se van a dar cuenta que nosotros nunca tenemos una temperatura, siempre manejamos la temperatura central entre 36,8 y 37,2. Eso es lo que nosotros hacemos. 0.4 grados centígrados somos capaces de hacerlo. ¿Y de qué depende eso? De cómo llegue, de qué temperatura llegue al hipotálamo la sangre. De eso todo se controla por eso. Si llega un poquito más fría, se activan las cosas, llega más caliente, se activa otras, ¿sí? Y miren lo que pasa. Entonces voy a hablar dos cositas que para que ustedes entiendan. Miren este dibujo, que va de la parte central a la parte de los lados. Segunda ley de la termodinámica. Voy a decir la primera. La primera ley de la termodinámica, ¿alguien la sabe? Dice, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo la energía solar y pongo unos paneles, la puedo transformar en energía eléctrica. Si yo cojo un río, como hacen ahorita, ustedes fueron a Bucaramanga, conocen ahorita el embalse, ese embalse, y los cojo con unos tubos y muevo unas turbinas, esa energía mecánica la convierto en energía eléctrica. Lo mismo, nosotros en nuestro cuerpo. Se dice que la energía que produce el cerebro es la única energía que nunca se va a retirar del organismo, o sea, es una energía infinita. Pero bueno, esa segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice? Elige la primera. La segunda ley de la termodinámica dice, la energía y el calor solo fluye de lo más caliente a lo menos caliente. Eso es lo que dice. O sea, nunca va a fluir al revés. O sea, nosotros nunca vamos a calentar nuestro cuerpo de afuera hacia adentro. ¿Sí? Es muy difícil, porque siempre fluye de 37 grados, que estoy en el centro, hacia la pared de esta, que tiene 20, no, en este momento esto está a 17. De 37 a 17. Siempre fluye así. Entonces, por eso siempre nosotros nos vamos a enfriar, nunca nos vamos a calentar, estando en este aire acondicionado, ¿no? Esa es la segunda ley de la termodinámica. Mírenlo, perdón, tengo que, ¿se me apaga? Fluye de mayor a menor temperatura. Y esto es importante, porque cuando yo estoy en la sala de cirugía, así, ¿sí? Voy a perder calor. Y se pierde de tres formas, y no quiero, cuando estaba en primer semestre nos le decían, se pierde, ¿en dónde se pierde más? ¿Por qué mecanismo se pierde más? Por un mecanismo que se llama radiación. El 70% de calor se pierde por radiación. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo no lo entendía en cierto momento. Quiere decir que mi cuerpo emana el calor ¿a dónde? Al vacío, pero no es al vacío, es a la pared de la sala de cirugía. Si mi cuerpo irradia el calor a la pared de 37 a 17, siempre lo voy a perder, y por eso el 70% se pierde por el ambiente frío. Segundo, se pierde además el 25% por convección. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes imagínense, la convección es, yo tengo el mar, estoy en la costa, ¿sí? Llega, comienza el calor del sol a producir vapor, y ese vapor que produce del mar sube, ¿sí? Al área fría que es arriba y se forman las nubes. Eso es el mecanismo de convección. Ahora imagínense en la sala de cirugía. Las salas de cirugía ahorita se idearon que además del aire acondicionado, tiene que haber un reflujo y un recambio del aire. Entonces tiene dos ductos de aire, y en el centro, como estos, tiene para recambiar. Entonces entra el aire, le llega al cuerpo del paciente y después se lo suben, y la sala nunca se calienta. Siempre la tendencia es a enfriar la sala. Y por último, que es el error, es por conducción, que ahí sí la gente, que es el 5%, y todo el mundo, ¿cuál es el mecanismo a los cirujanos plásticos suyos para que el calor, no pierda el calor del paciente? Ah, no, yo tengo mantas de aire caliente, colchonetas térmicas. No sirve para nada, porque ahí se pierde solo el 5%, o sea, eso no sirve para nada,
y valen 3, 4, 5 y 6 millones. Entonces, con eso dicho, y lo otro es la evaporación, o sea, el calor se puede perder por un mecanismo no evaporativo y por evaporación. Entonces, este mecanismo a mí no me interesa porque es cuando el ambiente está más caliente que mi cuerpo, como no es capaz de botarlo por segunda ley de termodinámica, lo que hace el cuerpo es botarlo en forma de sudor y así me refresca. Pero como eso nunca pasa en una sala de cirugía, pues no hay ningún problema, pero no vamos a hablar de esto. Cuando me separo de aquí, Uli, pero usted me dijo que utilizara el celular, mire, me fue mal. Sí, ya no más. Denme el normalito, señor. Ahora sí, no, ya listo porque lo apagué. No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el organismo tiene unos receptores que se llaman RGTP8. Estos receptores captan el frío cuando la temperatura baja de 27 grados. El entorno, o sea, en Barranquilla casi que no se activan, puede decir, pero aquí ya se no activan, es el entorno, eso llega una señal, como le dije al hipotálamo, activa unas neuronas inhibitorias, estas neuronas, no le voy a explicar eso, se desinhiben, y mejor dicho, para terminar hay una respuesta, un influjo simpático, ni el arrecho que viene del hipotálamo, ¿sí? O sea, se eleva hay una gran liberación de catecolaminas, pero además de eso, por otro lado, hay una liberación somática, y entonces el cuerpo hace dos cosas, se vasoconstriñe, ¿sí? Todo el cuerpo se vasoconstriñe de una manera tan terrible en este momento, que con que solo se disminuya aquí la temperatura a 27 grados, yo ya siento frío en las manos. Y la vasoconstricción se siente en las manos, en los pies, y por eso los pacientes que en cirugía básica ya llevan sus medias calentadoras, que no sirven para nada, y en la nariz, que son las partes distales, ¿sí? Pero además de eso, por la parte somática empieza a temblar. Eso es todo lo que hace el cuerpo. Eso es toda nuestra, ¿sí? Pero ese mecanismo de conservación de calor, ¿sí? En el momento del frío es lo que nos hace que nos mantengamos calientes. Y uno dice, pero ¿para qué me mantengo caliente? ¿A qué es tan importante el cuerpo que hace que solamente se maneje pues muchas cosas que nosotros a veces no conocemos? Pero ese mecanismo de conservación de calor a veces es deleterio, ¿no? La vasoconstricción es especialmente porque yo le mostré ahí al final estos, ¿sí? Que se llaman los chus arterovenosos. Estos chus arterovenosos de las vénulas y las arteriolas solamente se dan en las manos y en los pies. Por eso solamente, que sea en la parte distal, no son los capilares, son los chus arterovenosos que manejan 10.000 veces más sangre que un capilar. Entonces esos, al cerrarse obviamente más de 8 horas, empieza a haber problemas. No se preocupen, en anestesia no pasa eso, porque en anestesia todos los mecanismos conservadores y de vasoconstricción se abolen. Entonces, nunca, por eso nosotros vemos cirugías de 12 horas y no terminan con terminan helados y fríos, pero eso no pasa. Todo eso nosotros lo quitamos, ¿sí? ¿Cuál es el rango interumbral? Entonces el rango interumbral es el que va desde que el paciente siente frío hasta siente calor, y eso va entre 36 grados y 36.5 grados, ¿sí? O sea, el cuerpo maneja eso. Y en anestesia todo se destruye. En anestesia, de una vez les digo, todos los mecanismos protectores contra la hipotermia, ¿sí? Se abolen, regional o general, ¿sí? No hay diferencia. Los metaanálisis lo muestran y ahorita les voy a mostrar por qué, ¿sí? Y les voy a mostrar los estudios. No hay diferencia. En anestesia el rango que era de 36 a 36.5 va de 34.5 hasta 38.5. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente comienza a haber vasoconstricción por debajo de 34.2 grados centígrados, o sea, cuando el paciente ya está helado, ya nada. Con endovenosa pura, ¿sí? Cuando utiliza propofol, el rango va a 34.8, pero igual se baja de 34, ¿sí? O sea que nosotros estamos en una cápsula de hielo cuando estamos en la sala de cirugía. Todo eso para decirle que estamos aquí metidos cuando yo estoy en la sala de cirugía, ¿sí? Entonces, ¿y esto es bueno? Sí, esto es bueno si me van a operar, si yo acabo de tener un paro cardíaco, ¿sí? O si me van a hacer un trasplante de órganos, ¿sí? Pero hoy en día está demostrado, especialmente en trauma lo he demostrado, que el principal determinante de los malos resultados es cuando el paciente llega ya frío y helado, ¿sí? Ese es el principal determinante de mortalidad. ¿Y por qué? Se los voy a mostrar, ¿sí? Entonces nosotros llevamos en cirugía plástica al paciente a que esté hipotérmico sin que lo necesite. O sea, todos los pacientes de cirugía plástica, ustedes mañana, el lunes que comiencen, no hagan nada, simplemente coloquen la sondita aquí, ¿sí? Y ellos la colocan ahí y se van a dar cuenta que a las 4 horas de cirugía tiene 33 grados, 34.2, ¿sí? Entonces, perdón, esto es los fases de la hipotermia durante la anestesia general. Luis, no lo voy a presentar con esto. Entonces son 3 fases, ¿sí? Entonces, en la primera hora de cirugía, ¿sí? Solo la primera hora, que es la fase 1, el paciente baja 1 grado,
de 36,5 a 35,5. Ahorita lo voy a mostrar. Y en las segundas 2 horas baja otro grado. En la primera hora sucede porque el paciente sigue vasodilatado. Entonces imagínense usted, el paciente helado, el organismo no hizo la vasoconstricción, está vasodilatado y está botando todo ese frío, ¿no? Por conducción, convección, radiación, por todo lo que les dije al principio. Y en la fase 3, cuando ya llega a 34 o 33,8, ya se estabiliza porque ahí sí se hace la vasoconstricción. Ahora les voy a mostrar con anestesia regional porque yo sé que Barranquilla es completamente regional. Con anestesia regional, el hipotálamo se conserva un poquito, ¿sí? Entonces, él trata de hacer vasoconstricción, pero como usted le colocó la regional, le hace bloqueo simpático y queda rico, vasodilatado, ¿no? Entonces, con anestesia regional, la fase 3 de estabilización no existe. Usted sigue bajando así, 33, 32, 31, 30, si usted demora 8 horas en la cirugía. Eso es la gran diferencia con anestesia regional en general. O sea, las dos producen, en las primeras 3 horas, que son lo normal de la cirugía, van a producir el mismo grado de hipotermia. Y esas son las diferencias, si ustedes miran las dos curvas, con anestesia general, ¿sí? Ya en 34 grados, que ya está, ¿sí? Y con anestesia general puede seguir bajando, ¿sí? Entonces, lo bueno con anestesia regional es que como el paciente pasa a recuperación y el bloqueo simpático es lo último que se pierde, pues el paciente al estar vasodilatado más rápidamente se calienta. Entonces, en anestesia general demora 4 horas en calentarse. Ojo, 4 horas en calentarse, con regional demora 2 horas en calentarse. Entonces, eso es importante. O sea, pero imagínese un paciente 4 horas con ese frío, y mejor dicho, usted, porque ya uno no pasa por recuperación, pero los que tengan recuperación al ladito es... Ahorita van a dar cuenta de un video que les tengo, ¿no? Entonces, es la última vez. Efectos nocivos de la hipotermia. Entonces, vamos a hablar qué pasa como esos efectos nocivos de la hipotermia que les dije de la vasoconstricción no ocurren en anestesia. Les voy a decir por qué por qué para el cuerpo es tan importante mantener entre 36,7 y 36,8. Y de una vez les digo, porque todos los mecanismos moleculares y celulares, los micromecanismos funcionan a 37 grados. Todos, ¿no? Cuando se va a 36 ya no funcionan. ¿Y cuáles son los mecanismos? Coagulación, ¿no? Infección y sangre. Ahí se los voy a mostrar con los estudios. Entonces, lo primero es lo que les dije. Los niveles de norepinefrina se multiplican por 7 y hay estudios ya que dicen que en recuperación, ¿sí? Este estudio fue hecho por Franks, ¿sí? Tiene 7 veces más riesgo, 3 veces más riesgo de presentar infarto y 12 veces más riesgo de hacer angina. ¿Quiénes? Los pacientes susceptibles. O sea, los pacientes esos 60 años, 65 años, 70 años, que van para la RIPI o que se van a hacer una abdominoplastia, que tienen algo de enfermedad cardiovascular y que no la sabemos y que esos pacientes se pueden infartar. Pero bueno, eso es lo de menos. Los efectos hematológicos se suman porque por cada grado el hematocrito aumenta un 2%. Pero bueno, ustedes dirán, hasta ahí tampoco me importa, ¿sí? Lo otro, lo que sí es importante es esto, tanto para nosotros como para el cirujano, que es el sangrado. O sea, toda la cascada de la coagulación, toda, ¿sí? No, ahí coloqué solamente algunas cosas, toda, ¿sí? Se para, ¿no? Entonces ese paciente, el cirujano empieza a decir, baje la tensión. Pero yo tengo la tensión ya en 80, 40 y no, es que sigue sangrando, baje la tensión. Ese paciente está hipotérmico y nosotros no sabemos, ¿sí? Entonces, cada grado y medio centímetros aumenta un 30% el sangrado y un 30% la necesidad de transfusión por cada grado y medio centímetros. Y como nosotros disminuimos 3, o sea, prácticamente funciona la coagulación a la mitad cuando bajo de 36 a 34 grados. ¿Listo? La parte inmunológica sí ha sido la más estudiada, especialmente, no en cirugía plástica, porque los cirujanos plásticos, ¿hay cirujanos plásticos aquí? ¿Cuántos? ¿Sí? Hacen muy pocos estudios con respecto a hipotermia, ¿sí? Pero en regional, en los ortopedistas que en reemplazos de rodilla y cadera, como son abuelos y se han interesado mucho en este tema, que han encontrado, miren, ¿sí? Han encontrado que los pacientes que manejan temperatura por debajo de 35 grados tienen 3 veces más riesgo de infección en cirugía de rodilla, ¿no? Pero este estudio me gustó, el que viene, que es el estudio que hizo Melin con 426 pacientes de cirugía de mamas de aumento, cirugías ASA 1, y encontró que la infección fue el 15%, llámese infección de herida quirúrgica, cualquier infección así sea pequeña, pero que le tocó colocarle antibiótico, eso que pasa, versus el 6, o sea, se aumenta un 3%, sí, un 30% la infección, solamente por tener las temperaturas por debajo de 35 grados. Entonces, es un tema que nos importa. Y la estancia de recuperación, todo el metabolismo se baja, todo el metabolismo de la droga se baja y los pacientes demoran 33% más en recuperación cuando están hipotérmicos. O sea, todos. O sea, pero como todos están hipotérmicos, porque nosotros no podemos comparar los que están hipotérmicos con los que están normotérmicos, porque todos los pacientes salen hipotérmicos. Entonces, para nosotros
que se demoren hora y media en recuperación está bien, podrían demorarse solamente 1 hora. Entonces, si yo mantengo la neurotermia, señores, miren, mejoro la tasa de infección, mejoro el sangrado, mejoro el despertar, mejoro muchas cosas, pero ante todo, lo que más me interesa a mí de verdad es el bienestar del paciente. O sea, mejoro esa sensación, como les dije, ¿cómo fue que me dije al principio? De miseria que tienen los pacientes cuando están en recuperación helado. Entonces, mi objetivo es que el paciente esté caliente, que el cerebro esté caliente, que el cerebro esté caliente. ¿Cómo? Ahora voy a decir cuáles son las cosas que hay que hacer. Solo tengo 2 opciones. La una, ¿sí? Monitorizar. O sea, debo saber que el paciente está hipotérmico, pero como no lo monitorizo, no me interesa, entonces hay que colocar esa canulita donde quieran colocarla. De aquí para abajo todo sirve. Dicen que, o sea, porque nosotros nos preocupamos mucho por tratar de colocarla hasta el esófago, ¿no? Temperatura central se considera ya la orofaringe. O sea, métanla la orofaringe nomás aquí, ¿sí? Después le echan un poquitico al transductor, le echan un poquito de alcoholcito y lo ponen al otro paciente, ¿sí? Sí, pero bueno, pero dicho, lo que trato de decirles es hay que monitorizar el paciente. O la otra opción es seguir como estamos y no me interesa, ¿no? Hacerme de la vista gorda, que es lo que he hecho toda la vida con la hipotermia, ¿no? Claro que ya con cirujano plástico aquí ya le van a decir, manténgame la hipotermia bien porque ese sangrado sí tiene mucho que ver con usted. Entonces, ¿cuáles son las medidas efectivas para evitar la pérdida de calor en cirugía? Entonces, la primera es el aire acondicionado, pero no conozco ningún cirujano plástico que sea capaz de trabajar con el aire acondicionado por encima de 18 grados, ¿sí? Entonces es muy difícil decirle a usted al cirujano, lo voy a colocar el aire hoy a 22, porque lo que dicen es, ojo, el aire debe estar en 22 en la sala. Y los cirujanos hicieron un estudio donde dicen que cuando coloco el aire por encima de 20 grados, aumenta la tasa de infección, porque el cirujano comienza a sudar y el campo quirúrgico se puede infectar. Entonces, esa medida para mí, de una vez les digo, ¿sí?, es no cumplible. O sea, esa medida, no. O sea, el aire acondicionado síganlo colocando a 18 grados. ¿Listo? Por ese lado no se preocupen. Entonces, sigamos con las que sirven. De una vez les digo, la medida gold estándar es la única que nosotros no hacemos, ¿no? Que es el precalentamiento con aire a presión. Este aparatico que ustedes ven aquí, que vale pinches 3 millones de pesos, ¿sí?, es la magia, ¿no? Y no sirve para el paciente en cirugía. Hay que precalentar los pacientes 1 hora antes de cirugía, ¿sí? Ustedes ya lo saben, 1 hora, media sirve un poquito, 1 sirve terrible, 2 es la berraquera. Ahorita les voy a mostrar por qué, y ustedes ya lo saben por qué, ¿sí? Porque cuando yo precaliento a este paciente, el central está en 37, eso nunca lo voy a subir, ese va a seguir, máximo sube a 37.3, pero este periférico que está en 32.35, que ustedes ven acá, se sube a 37 grados, ese sí. Entonces lo que yo quiero es precalentar la piel, no más, ¿sí? ¿Y por qué? Porque al precalentar la piel disminuyo, recuerden que les dije la segunda ley de termodinámica siempre va de mayor a menor. Al estar los dos iguales, el paciente no pierde calor. ¿Cuánto tiempo? Hasta cuando la piel otra vez comienza a enfriarse. ¿Cuándo comienza a enfriar? Después de la primera hora. O sea, evito la pérdida de calor en la primera hora. O sea, ya con eso estoy evitando 1 grado. O sea, el paciente comienza a perder calor después de la segunda hora. Entonces ya no va a terminar con 34 sino con 35. Ya con eso, de verdad, la cosa cambia. Es muy diferente. El paciente, ustedes se van a dar cuenta, el paciente que hace el temblor con 34 es así. Y el que lo hace con 35 es así. Ahorita les voy a mostrar uno con 35. ¿Listo? Entonces esa medida es la más importante. Esto es una lipo de 2 horas. Es una lipo chiquitica, ¿sí? Para mostrarles, miren el monitor, la hora 0, sin ninguna medida de protección, tiene de temperatura 36.7, ¿listo? La hora 1 de cirugía, 2 de la tarde, ahí está, 36.5, 1 grado centígrado. Y ahora miren la hora 2 de cirugía, miren arriba del monitor, dice 3 de la tarde, 34.6, sin contar la hora 3, la 4, hora 2, a la segunda hora 34, todos los pacientes, ¿sí? Tenemos un estudio que estamos haciendo, que lo vamos a publicar ahorita, pero donde les muestro esto. ¿Y qué es lo que hace el precalentamiento? La primera línea, yo llevo miren la línea azul, la temperatura la llevo de 36.6 a 37.2. Y miren, en 1 hora de cirugía, máximo le baja a 36.3. Sí baja la primera hora, pero ya lo subió a 37, baja a 36. Mientras que la segunda línea, la verde, comienza con 36.5 y en la primera hora ya tiene 34.8. Hice un estudio de 150 pacientes. O sea, es la media de 150 pacientes, no de un paciente. Entonces, sí sirve, hay que precalentarlo. Es que es una medida que uno dice, ¿cómo precaliento? El calentamiento con aire en cirugía, eso de colocarle a los pacientes para que calienten en cirugía, tampoco sirve. Porque en cirugía plástica, el cirujano plástico no, él va a trabajar toda la lipo. Entonces, ¿cómo hago yo para cubrir una pierna, otra pierna, un brazo? No, nada, eso ni lo piensen. No, hay que calentarlo antes y después. Ahora,
no se puede cumplir tampoco. Las colchonetas de agua caliente, ya les dije, como se pierde solamente el 5%, ¿sí? Y esas colchonetas, ¿qué es lo que hacen? Pasan agua caliente a 42 grados. Y el problema es que esas agua caliente a 42 grados ha hecho esto. Imagínense un paciente, 3 horas, presión por detrás. Entonces, ¿qué hace la presión de un paciente 3 horas acostado? Pues cierra los vasos. Y además le pasa a usted agua a 42 grados. Puede pasar esto, ¿no? No quiere decir que pase siempre, que puede pasar, es un riesgo. Entonces yo no las utilizo y no las recomiendo, ¿no? Porque además de eso les dije, solo el 5% se pierde por ahí, mientras que el 95% se pierde en otros lados. Entonces hay que hacer otras cosas. Entonces esto es fácil. Los sistemas de calentamiento de líquidos. Yo ya, ahorita lo voy a hablar en la charla al final. En las lipos no se colocan líquidos. No se coloca líquido. En el abdomen yo coloco máximo 500 o 1000. En la lipo coloco 0, 100 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace este calentamiento? Lo que hace el calentamiento de líquidos es, ustedes lo saben, es disminuir, que por cada litro se pierde alrededor de 0,25 grados de temperatura, pero como yo le voy a colocar solamente 500 centímetros, o sea, no utilicen, tampoco sirve para cirugía plástica. ¿Sí? Y recaros, el equipo es recaro, y lo que voy a lograr es poquito. Entonces, ojo, en cirugía plástica, en cirugía cuando hablamos de corazón, en cirugía de grandes recambios, de trauma, obviamente es importante, pero aquí no. El calentamiento de los líquidos de infiltración. A esto quería llegar. ¿Por qué? Usted coge 5 litros, va a ser una pinche lipo de 5 litros, y usted le coge ese cuerpo y se lo inyecta, o sea, pasa la piel y se lo inyecta adentro a nivel subcutáneo 5 litros a 20 grados o a 18 grados. Eso sí eso sí marca la diferencia. Es como estar en una piscina, usted póngase ahí a 20 grados 3 horas. Miren, y eso que ya aquí le protegen la piel. Entonces, esto sí es importante, y hay un estudio muy interesante en la cual no le hicieron ninguna medida de protección, cogieron de un lado 60 pacientes, del otro lado 60 pacientes, y no le hicieron ninguna medida de protección térmica con anestesia regional, todos fueron con peridural porque lo hizo un amigo mío que es el doctor Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y él se dieron cuenta que en el grupo que infiltraron a 37 grados, la temperatura final en cirugía fue 35,7 versus 34 grados en el grupo que no calentaron la infiltración. Yo los invito a que calenten la infiltración. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto llevo de tiempo? Uy, me escucha. Gracias, porque le toca a usted después, ¿no? Está desesperado. Entonces, mire, yo cojo, esto demora 30 segundos, cojo el microondas, ¿no? Vamos a estandarizar la técnica. Esto fue cuando estandarizamos, 2 minutos. Después abrí y coloco la misma zona de temperatura que le iba a colocar al paciente, se la coloco en el centro del agua, que es lo que me interesa. Yo revuelvo y coloco. Y eso me da 37, 38, con 2 minutos, con mi microondas, porque por eso le digo, hay que estandarizar la técnica, no me sirvió, llegó a 40 grados. Entonces, vamos a minuto y medio. Entonces, cogí minuto y medio, y con minuto y medio volví la zona de temperatura, se la coloqué en el centro del agua, ¿sí? Y ahí sí me di cuenta que solamente me subió a 38 grados, que es 37,5, 38 grados. Y eso lo estandaricé luego, lo hice con 10 bolsas más y todo me dio igual, 37,5, 37,7 grados. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y eso, para que el cirujano plástico, después de eso, le colocan su adrenalina, su lidocaína, y ahí sí infiltran, ¿no? Infiltran. Entonces, conclusiones. Ya para terminar, 2 minutos. Necesito sonido ahorita, ¿sí? Entonces, la primera conclusión es: esto no sirve para nada. Mire, ya me diga. Entonces, las conclusiones son: las medidas que no sirven en cirugía plástica son, las medidas que no sirven en cirugía plástica, ¿no? Aquí afuera no hay nadie de calentadores, no, son, la primera, las colchonetas de agua caliente, no las usen, y si las tienen, déjenlas, quítenlas de ahí, ¿listo? Segundo, no sirven las colchonetas de agua caliente, las mantas de aire caliente en cirugía tampoco no son efectivas por nuestro tipo de cirugía, y los calentamientos de líquidos endovenosos. Ahora sí, las medidas que sí sirven, la más importante, el gold estándar, lo que quiero que hagan de ahora en adelante, si lo quieren hacer como medida, solamente les voy a pedir que hagan 2 medidas, es coger el paciente cuando llega, le canalizan de una vez, colocarle sentado, la manta encima y ponerlo, y el paciente, y este calor no importa, ¿sí? Es colocar, así sea media hora, para el calentamiento por la presión, media hora antes de pasar a la sala de cirugía. Lo segundo, ¿sí? El precalentar los líquidos de infiltración.
No le diga al cirujano que le va a empezar a decir, es que se perdió el efecto de la adrenalina. Mentiras, está demostrado que el efecto de la adrenalina es lo mismo, está a 37 grados, no está a 40 grados, ¿sí? No es que estoy colocando adrenalina dentro de unos líquidos a 40 grados, no. A 37 grados, así va a llegar a la sangre, a 37 grados. Entonces, precalentar todo. Nosotros precalentamos el jabón para lavarlo, precalentamos los líquidos de infiltración, precalentamos todo, ¿sí? Es importante hacerlo. Lo tercero, dice, se ha perdido la conexión. El mejor es aquí, ¿no? Lo tercero, monitorizar la temperatura. Les pido el favor que a partir del lunes pongamos las notas de temperatura aquí, a nivel de la orofaringe. Si la quieren meter un poquito más, mejor. Y lo cuarto, el aire acondicionado. No lo dejemos en 16, ya dejémoslo en 18. A veces nosotros lo ponemos en 15, 14, 13, ojalá en 18 grados. Con esto podemos lograr esto, miren la paciente. Esta paciente, miren cómo tiembla, ¿no? Le hice todas las medidas de temperatura. Quiero el sonido, no tuvo. Solamente para que ustedes vean. A ver, ahora sí tengo sonido. No, aquí no me registra. Ay, qué rico, muchas gracias. ¿Sí escucharon? Ahora sí. Miren la paciente temblando, ¿no? Ya van a terminar. Es muy chévere porque digo, este es el video que voy a llevar a Barranquilla. Es la primera vez que presento esta conferencia, ¿no? Entonces la paciente así, ¿no? ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Ay, qué rico, muchas gracias. ¿No? Para decirles que a pesar de que uno hace, pues sí, tiene eso y quedó con 35 grados, pero la sensación de la paciente no fue tan terrible. O sea, sí tembló un poquito, pero tampoco se sintió tan mal en recuperación. Entonces, los invito a que hagamos esto de ahora en adelante y ojalá les haya quedado algo bueno en la charla. Gracias.